Muy buenas noches, estimados participantes en la tertulia pedagógica. Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar retomando algunos pensamientos importantes que tuvimos en cuenta en el encuentro anterior y que son la base del trabajo que nosotros como docentes realizamos. Siempre en estos encuentros vamos a hacer mención a ciertos apartes que Ruth Steiner nos da en el libro, ¿sí? El estudio del hombre como base de la pedagogía. Entonces, vamos a compartir estos dos apartes que he considerado importantes para el día de hoy, tenerlos en cuenta, teniendo en cuenta que eh, lo necesitamos como herramienta para nuestro trabajo cotidiano. Entonces, esta partecita que voy a compartir hoy es tomada de la locución que pronunció Rudolf Steiner el 20 de agosto de 1919 en el texto El estudio del ser humano como fundamento de la educación o el estudio del hombre como base de la pedagogía. El primer elemento que quiero mencionar, es uno que está relacionado con aprovechar la posibilidad de la escuela Waldorf para actuar de manera reformadora en el ámbito escolar. Bueno, sabemos que en nuestros tiempos las escuelas Waldorf están viendo por acontecimientos muy especiales en los que en el entorno encuentran ciertas resistencias que intentan orientar el trabajo que hacemos de una manera diferente. Pero de eso se trata, de actuar de manera reformadora en el ambiente escolar. Y en las matemáticas, esa manera reformadora está dada también por el hecho de que nosotros educamos, ¿sí? De acuerdo a lo que el ser humano exige, de acuerdo a lo que la entidad integral necesita, lo que el niño necesita. Y nuestros contenidos, todo lo que vamos a ver en matemáticas, debe estar relacionado con este objetivo, que los niños en la edad en la que estén puedan comprender y asimilar los aspectos que nosotros vamos a considerar. Entonces, en el día de hoy voy a atender a una solicitud de una de las participantes de nuestras tertulias que realizó una pregunta relacionada con los números fraccionarios. Nosotros ya hemos tratado la forma de, o sí, la manera de cómo introducir estos números fraccionarios con los niños de cuarto grado, justamente en esa etapa en la que se encuentran, pues que es el Rubicón. Y para la introducción de los números fraccionarios, nosotros hablamos de un mito, el mito de Isis y Osiris. Recordemos que siempre que educamos tenemos que tratar de contextualizar nuestros contenidos a una situación que conecte al niño desde la parte anímica en la que está viviendo con lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo aparecen los números fraccionarios? ¿De dónde surgen los números fraccionarios? En ese proceso histórico es más fácil conectar a los niños a través de mitos y leyendas. Entonces, este mito de Isis y Osiris, que ya se encuentra en un video anterior, hoy lo vamos a volver a retomar para unirlo con esta propuesta. Con esta propuesta que es el mito que también pertenece a la mitología egipcio, el mito del ojo de Horus. Entonces, vamos a compartir esta imagen para que tengan una idea de lo que vamos a hablar. Muy bien. Entonces, yo voy a empezar retomando el mito de Isis y Osiris, que es una de las propuestas que ya se ha dado, y vamos a ver cómo conecta con esta nueva idea, con este mito que también corresponde a los egipcios y que de manera especial nos muestra unas fracciones que evidencian pues la relación que ellos tenían con la divinidad. Entonces, retomando el mito de Isis y Osiris, dice que cuenta la historia que Nu tuvo 5 hijos: Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. En el momento del nacimiento de Osiris se oyó una voz que proclamaba: ha nacido el Señor de la tierra. Con el transcurso del tiempo se cumplió la profecía. Osiris se convirtió en un rey grande y sabio.
La tierra en Egipto floreció bajo su dominio como jamás lo había hecho antes. Se propuso civilizar a sus súbditos, les enseñó las nobles labores de la labranza de la tierra, los ritos correctos para adorar a sus dioses. Era muy gentil y amable con su gente. Eran tan agradables sus métodos de inculcar los conocimientos en la mente de su pueblo que éste lo veneraba. Sin embargo, tenía un enemigo, su hermano Seth. Este ideó un plan y se alió con otros dioses para librarse de su hermano. Midió secretamente el cuerpo de Osiris y mandó construir un cofre ricamente adornado e invitó al rey a un banquete. La reina le había advertido a Osiris que se cuidara de Seth, pero este, libre de todo mal pensamiento, aceptó la invitación al banquete. Cuando el banquete hubo terminado, hizo traer el cofre y a manera de broma dijo que pertenecería a aquel que cupiera en él. Todos los invitados empezaron a medírselo. Por último, cuando le correspondió a Osiris y él hubo entrado en el cofre, Set y sus aliados procedieron a sellar el cofre y luego este fue lanzado al río Nilo. Cuando Isis se enteró de la suerte de su amado, se cortó un mechón de pelo y fue a buscar el cofre, preguntando aquí y allá, hasta que unos niños le dijeron dónde hallarlo. Una vez recuperado el cofre, Isis lloró triste y amargamente sobre los restos de su esposo real. Luego lo dejó en un lugar secreto y seguro. Pero Seth, que todo lo veía a la luz de la luna, descubrió el cofre y el cofre recuperado por Isis. Y tomándolo nuevamente, lo dividió en 14 partes y lo esparció por todo Egipto. Cuando Isis descubrió este ultraje cometido sobre el cuerpo de Osiris, inició él de nuevo la búsqueda del cuerpo y en cada lugar en que encontraba una parte construía un sepulcro. Sería atrevido decir que el mito hace transparente el proceso de despedazar la unidad en sus fragmentos. Bueno, entonces, este mito es una imagen de cómo los egipcios de alguna manera generaron un ambiente de reverencia ante estos números fraccionarios y también se creó una sensación de pérdida, de luto, porque fue fraccionar la unidad, su dios, pues que en ese caso Osiris era representado como un dios. Y ellos representaron los fraccionarios colocando siempre el uno, que era la divinidad, y debajo las fracciones. Esos fueron los números fraccionarios que manejaron ellos. Pero en la mitología egipcia también aparece este otro mito que es el que les voy a comentar y es que es el llamado el ojo de Horus. Entonces, ¿de dónde proviene este mito? ¿O qué dice este mito? Según la mitología egipcia, Osiris es el dios egipcio de la resurrección, es el dios de la vegetación, de la agricultura y de la fertilidad. Está también Set, que es el dios de la fuerza bruta, de lo incontenible, señor de la sequía, del desierto, considerado el patrón de las tormentas de la guerra. Por otro lado está Isis, diosa de la maternidad y el nacimiento. Set y Osiris eran hermanos. Set, su hermano menor, quería mantener el poder, así que planeó su muerte. Y así, de esta manera, evitaría que tuviera hijos, Osiris, que heredaran el trono real. Set logró matar a Osiris y dividió su cuerpo en 14 partes que esparció por Egipto. Isis quedó embarazada y escondió su embarazo a Set, dando a luz a su hijo Horus, quien creció y se propuso vengar la muerte de su padre. Horus creció y se enfrentó a Set, perdiendo su ojo izquierdo. El ojo se rompió en 6 pedazos que fueron esparcidos por Set en todo Egipto. Al perder Horus su ojo, fue visitado por Thoth,
el maestro supremo de los números, Dios de la ciencia y la magia, quien encontró los trozos del ojo de Horus y lo unió, escupiendo sobre ellos. Ese ojo, conocido como Udyad, tenía propiedades mágicas y con él Horus pudo devolver la vida a Osiris. Pero ¿qué tiene que ver el ojo de Horus con las fracciones? Los egipcios identificaron en cada una de las 6 partes en las que fue dividido el ojo de Horus, representaron números fraccionarios. Entonces, en la parte derecha, como lo podemos ver allí del iris, representaron un medio, en el iris un cuarto, en la parte izquierda del ojo un 16avo, en la ceja un octavo, en la parte inferior, ¿sí? O de manera oblicua, un 32avo, y en la parte vertical, en la parte inferior vertical, un 64avo. Bueno, ¿por qué estas fracciones? ¿De dónde vienen estas fracciones? ¿De dónde las sacaron estas fracciones? Es un misterio, pero eso fue lo que se representó en este amuleto que para ellos tenía un significado sacro, sagrado, mágico, y que según la historia cuenta, con esto pudo Horus hacer que Osiris volviera a la vida, el dios amado. Pero también los egipcios utilizaron el ojo de Horus, estos números fraccionarios que surgieron de esta mitología, fueron utilizados para hacer procesos relacionados con las unidades de capacidad, los intercambios comerciales de la avena, del trigo, la unidad que se utilizaba para poder hacer los intercambios comerciales entre los egipcios se llamaba Hecat, Hecat. Y esta era la unidad y correspondía a 4,8 litros. En el momento sabemos que correspondía a 4,8 litros, pero entonces esa unidad, ¿sí? 4,8 litros era utilizada para contabilizar la cantidad de avena o de trigo que se hacían en los intercambios comerciales. De esa manera, por ejemplo, si la unidad completa era 4,8 litros, entonces medio GCAT correspondía a 2,4 litros, un cuarto de GCAD, ¿sí? Que era 4,8, dividir esa unidad en 4 partes iguales correspondía a 1,2 litros, ¿sí? Un octavo correspondía a 0,6 litros, un 16avo y un 32avo y un 64avo de manera similar, iban dando como resultados números enteros. Esta unidad también era una unidad que permitía las divisiones y que fueran exactas, de manera que los procesos de transacciones comerciales no tuvieran ninguna dificultad. Bueno, pero sucede que estos fraccionarios, profundizando en el tema, me llamaron mucho la atención y muchas gracias a la participante que mandó su pregunta, porque estos números fraccionarios en su denominador corresponden a las potencias de 2. Y yo digo, pero ¿de dónde surgieron estas formas de expresar esas partes en las que fue dividido el ojo de Horus y justamente en potencias cuyo denominador corresponden a las potencias de base 2? Entonces yo quiero mostrarles también, para dejarles la pregunta, es interesante que todos lo miremos, cómo estas potencias de 2 tienen un significado tan importante. Y nosotros también ya lo hemos mencionado en cómo el ser humano cuando se desarrolla dentro del vientre de la madre hace un proceso de división celular que tiene inmersa esa potenciación. Y aquí entonces está hablando de la fracción, de la división de cada una de las partes. Entonces, bien interesante ver que no fue cualquier tipo de fracciones
las que surgen en este proceso, sino especialmente estas. Bueno, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Nosotros vimos en un video anterior que cuando sea el proceso de fecundación, ¿sí? Y el núcleo del óvulo se une, ¿sí? Después de que el espermatozoide logra, la cabeza del espermatozoide logra entrar, entonces aquí se vive un proceso donde estos dos núcleos del espermatozoide y del óvulo se van acercando dentro de la célula fecundada y se convierten en uno, ¿sí? Ya que se convierten en uno. Entonces, una vez está esta célula ya se han convertido en uno, dentro de la célula fecundada se da un proceso de división celular. En este proceso de división celular, cada uno de estos se dividen. Entonces, la primera que tenemos es, aquí tenemos la unidad, aquí están unidos los dos centros. Y se unen, dividen en dos blastómeros. Cada uno de estos, cada partecita de estos en esta primera división correspondería a un medio. Después, cada uno de estos se divide en la mitad y en la mitad. Así es que aquí cada blastómero se relacionaría con un cuarto. Después cada uno de estos se divide en la mitad y cada uno de los blastómeros correspondería a un octavo. Y este proceso de división celular continúa. Cada uno de ellos se divide en la mitad y cada uno de estos sería un 16avo. Después se vuelve a hacer el mismo procedimiento y aquí tendríamos un 32avo y esta división celular continúa. Pero es maravilloso ver cómo estas son las fracciones primigenias en el proceso de formación del ser humano, pero también son las fracciones que culturas tan antiguas como los egipcios nos dejan como evidencia de esa relación del ser humano con lo espiritual. Los egipcios tenían una conexión bien especial con sus dioses que para ellos significaban esa parte tan espiritual, pero también con lo cotidiano, con la vida terrenal. Entonces, aquí encontramos que vuelven a aparecer esas fracciones y son las primeras fracciones que de alguna manera se hacen evidentes en este mito del ojo de Horus. Ahora, estas fracciones se encuentran en la música. Si nosotros recordamos las notas musicales, se dividen, cada una de ellas se dividen y podemos tener, por ejemplo, permítanme mostrarles aquí, como la redonda, ¿no es cierto? Una redonda es la unidad y una redonda se divide en dos, ¿sí? Blancas, lo que quiere decir que cada una de ellas es un medio. Cada una de estas se divide en dos negras, ¿sí? Así que aquí cada una de estas sería un cuarto, ¿sí? Porque cada una de estas se divide en dos, entonces de aquí salen dos, cada una de estas sería un cuarto, y así sucesivamente. Las negras, cada una de ellas se dividen en dos, y como hay cuatro, pues van a resultar 8, lo que quiere decir que una corchea es un octavo. Sigue ese proceso de división y así una semicorchea va a ser un 16avo, una fusa va a ser un 32avo y después siguen semifusas y otras divisiones más rápidas en la música. Vuelven a aparecer como característica fundamental estas mismas fracciones que tienen que ver con esa parte tan especial en el ser humano, sí, que está relacionado con la música. Y si nosotros
damos otra mirada cuando nosotros hablamos de nuestro árbol genealógico. El árbol genealógico de nosotros está representando eso que de alguna manera viene de nuestros antepasados y que está dado para cualquier ser humano. Es decir, voy a suponer que esta soy yo como individuo, pero yo vengo de una madre y de un padre. Aquí, cada uno de estos, siendo que esta es la unidad, cada uno de estos estaríamos diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, para hacer esta unidad, la mitad de cada uno de nuestros congéneres, de nuestros padres. Asimismo, cada uno de estos vienen de una madre y viene de un padre, ¿sí? Y este proceso de revisión genealógica nos permite darnos cuenta que aquí tenemos que ver con nuestros abuelos, tenemos que ver con nuestros bisabuelos. Y a medida que este árbol genealógico va descendiendo, quizás la influencia de todos esos procesos hereditarios se van difuminando, pero de alguna manera son importantes, ¿no es cierto?, para nosotros estar en este plano terrenal. Entonces, vuelven a aparecer estas fracciones y que tienen que ver con los denominadores que son potencias de Dios, 1, un medio, un cuarto, un 16avos, un 32avos y así sucesivamente. Bueno, esta parte es bien importante tenerla en cuenta. Ya tenemos más herramientas para cuando empecemos la época de números fraccionarios. Podemos leer, investigar y ampliar estos mitos para compartir con los niños, pero es una manera hermosa de poder relacionar a los niños con estas fracciones, porque a un niño de cuarto grado uno no le va a explicar esos procesos de división celular, eso es para nosotros de adulto. Pero sí, muy lindo, cuando él se conecta con la música, sabemos que están ahí presentes esas fracciones. Cuando en la época de fraccionarios nosotros le podemos colocar al niño una actividad en la que se involucra la familia, y es hacer su árbol genealógico, colocando en una cartulina bien hermosa su fotografía y debajo de su fotografía la fotografía de sus padres y debajo con los nombres, desde luego, y debajo de cada uno de los padres las fotografías de los abuelos con sus nombres y así de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Ese ejercicio maravilloso también le permite al niño darse cuenta que él hace parte de una familia y que él, justamente en esa etapa del Rubicón, donde se siente abandonado, donde se siente solo, donde siente que no hace parte de su propia familia, encuentra ese anclaje que es tan importante para la vida anímica. Y sin que nosotros estemos hablando de fraccionarios, están implícitas. Y si lo hacemos en la época de matemáticas, ahí aparecen cada una de esas fracciones, y unas fracciones muy, pero muy especiales. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la grabación. Espero, mis queridos participantes, que si surgen preguntas, por favor, las hagan en los comentarios. Recuerden que en esta etapa, en este semestre, vamos a trabajar de acuerdo a las preguntas que ustedes realicen, y para mí será un placer poder avanzar en la medida en que ustedes también lo van solicitando. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a continuar ahorita con el proceso del dibujo de formas.